La realidad virtual, realidad mixta o lo que conocemos en este caso en las Quest 3, en las Quest 2 es mucho más que juegos. En este vídeo os voy a explicar experiencias que no son juegos y que además podéis divertiros, podéis pasarlo bien, incluso descubrir muchas cosas y disfrutar, que ese es el objetivo. Así que en este vídeo te voy a dar más de 20 experiencias que puedes probar y además casi todas ellas son gratuitas. Os voy a dejar algunas en la descripción, así que ojo a este vídeo. Lo primero de todo, si tienes las Quest, simplemente te vas a ir aquí a Quest TV y encontrarás un montón de vídeos. Yo no sé los que pueden ser, pero más de 100, más de 1000 vídeos donde podrás explorar diferentes cosas. Tienes vídeos, por ejemplo, de viajes aéreos en 360 que te van a permitir vivir esa experiencia en diferentes ciudades, en Nueva York, en el desierto, debajo del agua. La verdad que es una locura. Incluso hay otras experiencias como deportes olímpicos, vas a poder vivir diferentes cosas desde encima de un avión, por ejemplo, también en diferentes situaciones, incluso conciertos de artistas y demás. De verdad que te recomiendo echarle un vistazo aquí, porque aquí encontrarás vídeos inmersivos y mucho más. Y vamos a otra experiencia que tiene que ver con el espacio. En cuanto al espacio, hay dos experiencias que os quiero recomendar. La primera es el juego ISS. Este juego es totalmente gratis y vas a poder sumergirte en primera persona y navegar por la Estación Espacial Internacional. Es decir, vas a ser un miembro de la tripulación y vas a poder entrenar o que te hagan un tour, un propio astronauta que esté viviendo en ese momento ahí, y también vas a poder tocar y ver un poquito cómo es la propia experiencia. También tenemos Space Explorers, que en este caso es un poquito más abierto, no solo se trata de la Estación Espacial Internacional, sino que va a englobar un poquito más planetas y bueno, la experiencia de ir al espacio de los astronautas. Es una versión película en este caso, pero la verdad que también lo recomiendo mucho. Nos vamos a pintar. Pintar es una experiencia que también os recomiendo y la primera de todas es mediante la aplicación OpenBrush. Es una aplicación para pintar sobre el espacio, tanto en realidad virtual como en realidad mixta. Vas a tener diferentes animaciones cuando pintas, diferentes escenarios, la verdad que es gratis y la experiencia es bastante buena, igual que pintar en realidad virtual con First Touch. Esta es la aplicación demo gratuita donde podrás pintar un cuadro de la Mona Lisa, creo que es, y vas a tener que utilizar diferentes objetos. Es una demo de la aplicación definitiva, que es Painting VR, que es de pago. Incluso también tenemos Vermilion, que sería una forma también de pintar en realidad virtual, una forma un poquito más profesional, incluso también tiene en realidad mixta. Y seguimos con música y arte, en este caso History of Painting, donde vas a ver diferentes historias en realidad virtual de los cuadros más famosos del mundo. La verdad que merece la pena echarle un vistazo a esta experiencia. También Maestro Ópera, es una forma de convertirte por una vez en un director de orquesta. Esta tiene solamente una canción, pero luego vas a poder ampliarlo con algún juego de pago que también tenga que ver con esta experiencia concretamente. Tenemos WNO Beethoven en VR. Nos cuenta un poco la historia de Beethoven. Tenemos dos actores que interpretan dos obras maestras de la única ópera de Beethoven, Fidelio. Está acompañada de audio de 360 por la Orquesta de la Ópera Nacional de Washington. Si quieres museos, pues aquí te voy a decir que pruebes la aplicación MUBA, el Museo Visual de Arte, donde aquí vas a poder descubrir el mejor arte de una forma bastante inmersiva. La exposición actual es Rembrandt más allá de la realidad, y a través de retratos, dibujos y demás te van a decir un poquito cómo son las obras. Está en español, así que yo también os la recomiendo. Seguimos con Pollinator Park. Es un proyecto de la Unión Europea que está disponible en todos los idiomas y que te permite experimentar y vivir cómo sería una época sin polinización, es decir, es bastante educativo, pero estarás con una especie de parque en el 2050. Vas a probar diferentes formas de polinización, comprar comestibles en un mundo privado de polinizadores, ecofuturista, y que además vas a poder vivir esta experiencia y valorar un poquito más la polinización. También vas a poder experimentar viajes y vídeos. La primera aplicación se llama Trip2VR, está en AppLab y la verdad que es una forma de poder viajar a diferentes partes del mundo y vivir un poquito la experiencia como si estuvieras ahí.
Obviamente no va a ser lo mismo, pero aún así nos podemos acercar un poquito. También National Geographic Explore VR. Es de pago, pero la verdad que es una obra de arte esta aplicación, ya que vas a poder vivir un poquito la experiencia de esos documentales de National Geographic y poder visitar diferentes partes del mundo casi en primera persona. También vídeos en este canal 360 que te voy a recomendar, que se llaman Within VR. Tienen un montón de vídeos 360 y la verdad que también diferentes experiencias que se disfrutan muchísimo. Incluso vídeos musicales de Elton John. Hay uno totalmente gratis en YouTube que os voy a recomendar, ya que vas a vivir un poquito un concierto de Elton John y se mezcla con diferentes experiencias virtuales que merece la pena echarle un vistazo. También aplicaciones de música en primera persona, como es esta de Shopbox, y de momento tiene pocos artistas, pero es como poder tener un artista delante de ti. Vas a poder verlo en realidad virtual o también simplemente en realidad mixta en tu habitación, en tu estudio, ahí delante de ti, y va a cantar obviamente canciones oficiales. Hay artistas poco conocidos, pero de verdad que aún así merece la pena. También utilizar tus Quest para hablar y aprender, en este caso para hablar en público. La aplicación Virtual Speech nos va a proveer de diferentes escenarios para prepararte ante estas cosas. Está en inglés, pero de verdad que vais a poder preparar y veros un poquito en diferentes escenarios y practicar hablar en público. También nos darán cursos y clases para que nos vayamos adaptando a este medio. Incluso hay avatares con inteligencia artificial para poder interactuar con ellos, que creo que está muy bien. Language Lab también es otra aplicación para interactuar con cosas mientras aprendes los nombres y los objetos en diferentes idiomas. Es una aplicación obviamente para aprender y vas a poder elegir tu idioma favorito, y aunque parece un poquito básica la aplicación, de verdad que podemos sacarle provecho. También podemos ver películas en VR. Esto os lo he explicado en un vídeo completo que os voy a dejar por aquí arriba, pero podemos utilizar por ejemplo la aplicación Big Screen. Es totalmente gratis y vamos a poder incluso ver películas con otras personas que también tengan estas Quest, o también elegir diferentes plataformas para verlas en diferentes escenarios. También usar monitores, es decir, usar nuestro PC con monitores, con diferentes monitores que nosotros elijamos, con las aplicaciones de Immersed o Horizon Workrooms. Ya sabéis que también tengo un vídeo específico hablando de esta materia, así que os lo voy a dejar por aquí arriba. Relajarte es otra opción que tienes de vivir esta experiencia con diferentes aplicaciones. Una de ellas se llama Trip con 2 P's. Es una aplicación de suscripción, pero si te apetece vivir más de 100 experiencias de meditación totalmente inmersivas, esta es una de las aplicaciones más top que existen actualmente, incluso para seguir la voz de un guía y realizar diferentes ejercicios de respiración, por ejemplo. También tenemos Cosmic Flow, es totalmente gratis y vas a escuchar música en diferentes mundos un poquito así psicodélicos, pero la verdad a muchas personas le relajan. También aplicaciones como Pillow. Pillow es una aplicación que es de relajación, de meditación, y también está súper bien diferentes escenarios, diferentes formas de relajarte mediante meditación y diferentes experiencias inmersivas. Incluso si quieres interactuar para relajarte, puedes probar esta aplicación, se llama Puzzling Places, es decir, hacer puzzles en realidad virtual, en realidad aumentada, para así, bueno, pues relajarte, unir las piezas, estar un momento tranquilito sin tener que estar jugando un juego. Así que chicos, hasta aquí tenemos prácticamente más de 20 experiencias que no tienen que ver con jugar a juegos. Es cierto que algunas pues se parecen porque son simulaciones y parece que estemos jugando a un juego, pero la realidad es que son aplicaciones con un objetivo diferente. Así que si conocéis alguna que se me ha olvidado, o si queréis interesaros en alguna en concreto, dejadme un comentario que estaré encantado de escuchar vuestras propuestas, y así también el resto de gente puede ver diferentes ideas. Así que lo dicho, muchas gracias por estar ahí, suscríbete si no lo estás, que me ayuda un montón, puntúa el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.